Estuvimos charlando durante esta semana, que tiene que ver con la suspensión de las elecciones provinciales en la provincia de San Juan por un lado y en la provincia de Tucumán por el otro, a través de una medida cautelar que han presentado. Y está para charlar con nosotros Guido Corsalini, abogado, docente universitario, miembro, por supuesto, como decía antes, del Club de Derecho de aquí de la ciudad de Rosario. Le mandamos un gran saludo a todos los amigos del club. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Facundo te saluda aquí en Democráticamente. ¿Cómo estás, Facundo? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Bueno, para empezar preguntándote, y por supuesto ya gracias por darnos esta aclaración que podemos, y vamos a apelar bastante a la docencia, ¿no? En primer lugar, para repasar, porque si bien lo estuvimos hablando esta semana, vamos a repasar cómo se llegó a esto, ¿no? ¿Cómo es esta presentación de la medida cautelar, que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una elección provincial, que obviamente las provincias tienen su corte provincial? Exacto. Bueno, mira, esta es una cuestión que tiene sus ribetes técnicos, ¿no es cierto? Bien. Para poder explicar y ubicarnos un poco en el tema, primero tendríamos que precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como tribunal superior del Poder Judicial y en general del país, así lo establece la Constitución, tiene dos vías posibles de acceso. Uno puede llegar a la Corte de dos maneras. Una posibilidad es lo que es la jurisdicción de apelación, digamos. Como vos bien decís, cada estado provincial tiene su propio poder judicial. Claro. Yo agoto la vía interna, llegando a lo que se llama el superior tribunal de la causa, que sería la corte provincial, digamos, y contra la sentencia de esa corte provincial yo tengo el famoso recurso extraordinario federal. Entonces yo, por vía de ese recurso extraordinario federal, tengo la posibilidad de llegar a la Corte Nacional y que la Corte lo revise como una instancia de apelación, digamos. No es correctamente, técnicamente la palabra apelación, pero es la idea, una instancia revisora. La otra posibilidad es lo que se llama la competencia originaria. Hay casos que están previstos en el artículo 117 de la Constitución Nacional, en los cuales uno puede ir directamente ante la Corte Suprema de la Nación, salteándose, digamos, el tránsito por las instancias locales. Generalmente el artículo 117 de la Constitución habla de las causas en las que una provincia es parte. Si nosotros pensamos que en este caso justamente las acciones se han entablado contra las respectivas provincias, ahí habría, digamos, como una pequeña excusa como para plantear que pueda ser competencia originaria, ¿no es cierto? Ahora, la otra parte de ese problema es que lo que se está debatiendo es una cuestión de derecho público local. Es decir, no estamos hablando de cuestiones de leyes federales, cómo se aplican, no, estamos hablando lisa y llanamente de la interpretación de las constituciones de las provincias. Entonces, allí siempre la jurisprudencia de la Corte ha sido bastante reticente a abrir la competencia originaria, porque dice, bueno, esto es un tema de derecho provincial, que primero lo resuelva cada provincia y después de última vienen acá por recurso extraordinario, ¿no? Pero no competencia originaria. En estos casos hay un precedente que se ha citado, que lo hemos visto mucho repetido en televisión y todo, que es el caso de Santiago del Estero, del 2013. Sí. En ese caso ocurrió algo parecido en la forma, no parecido en cuanto al fondo. Después, si querés, hacemos una pequeña aclaración sobre eso, pero en Santiago del Estero también la Corte suspendió las elecciones en el año 2013, era la reelección de Gerardo Zamora, unos 4 o 5 días antes, muy parecido a lo que pasó acá. En ese caso la Corte entendió que la posibilidad de que se violara la alternancia y la periodicidad de los cargos, si bien se trataba de cláusulas constitucionales locales, estaba directamente ligada con principios de la Constitución Nacional, ¿no? El artículo 1 que habla de la forma republicana de gobierno, y un principio, digamos, conexo con esa forma republicana de gobierno, sin duda es la alternancia y la periodicidad en los cargos, ¿no? Entonces, digamos, un poco pareciera que en este caso puntual, la doctrina de la Corte es que ahí sí podría abrirse la competencia originaria. Así llegan estas dos causas, ¿no es cierto?, que se plantean en abril de este año. En el caso de Tucumán, bajo la forma de una acción de amparo, en el caso de San Juan, bajo la forma de una acción declarativa, y en las dos se pide, accesoriamente, una medida cautelar, ¿no es cierto? Y la medida cautelar, básicamente, consiste en la suspensión hasta tanto
se dicte una resolución de fondo. Lo que la Corte ha resuelto esta semana, el martes, es justamente esa pretensión cautelar. Claro. Claro, a partir de esa resolución, creo, si no me equivoco, tenía otras 48 horas para hacer una determinación total, ¿no? Como, bueno, se suspenden las Claro, elecciones del todo, lo ¿no? que, exacto, lo que se hizo, la Corte en su calidad de, digamos, de instancia última, no tiene nadie por encima, ¿no es cierto? En algunos casos, Claro. la Corte Interamericana, digamos, entonces no hay recursos, no se puede apelar lo que dice la Corte. La única posibilidad es aplicar un recurso de reconsideración, que justamente es para que la propia Corte reconsidere lo que falló. Eso se presentó el día de ayer, en el caso de Tucumán, y en el mismo día de ayer la Corte lo rechazó. Uh-huh. Con lo cual, entiendo que la lectura de Mansur de bajarse definitivamente Claro. de su candidatura a vice viene un poco en parte a haber agotado esa única bala que tenía, y después también a que si uno lee el fallo, más allá de que se trate de una medida cautelar, como se está haciendo siempre la salvedad que no resuelve el fondo, el modo en que se fundamenta pareciera proyectar que la decisión de fondo va a ir en ese mismo camino, ¿no es cierto? Claro. Entonces, creo que a eso viene un poco la idea, ¿no? Y a que justamente las elecciones se realizan este mes, que es a lo que está apuntando el gobierno tucumano. Claro, eso ya te voy a preguntar de cuándo se pueden, cómo se determina eso, pero en esto de esto que anunció Mansur, creo que fue ayer en las últimas horas de la tarde de ayer, esto de que declinó su candidatura a la vicegobernación, pero digo, no es una solución automática que él se baje de la candidatura. Estamos hablando de la provincia de Tucumán, San Juan es otra historia. Pero no es una cuestión automática, digo, se baja Mansur y se pueden hacer las elecciones el domingo. No, en realidad no es una cuestión, a ver, vamos a eso es importante aclararlo. Sí, la cuestión se plantea, digamos, el tema que la Corte resuelve es pura y exclusivamente en relación a la candidatura de Mansur. Entonces, o de UNIAC, ¿no es cierto? Entonces, si se baja Mansur, puede decir, bueno, esa cuestión, de hecho, la Corte quizá ni resuelva el fondo en ese caso, porque ya se tornó abstracta, digamos, ya el caso que había y que motivaba el pronunciamiento de la Corte ya desapareció, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ya estarían en condiciones, obviamente, lo que aclara Mansur cuando explica que se baja, ¿no es cierto? No hay tiempos administrativos como para ir a elecciones el domingo, digamos, pero el Tribunal Electoral de la provincia ya puede resolver la cuestión y hacer un nuevo llamado a que se presenten listas, imprimir boletas de nuevo y convocar a elecciones cuando ellos quieran, porque eso sí hace a la esfera de la autonomía provincial, ¿no es cierto? Eso sí lo puede determinar la provincia. El único punto controvertido respecto de la realización de la elección era justamente este impedimento aparente que había sobre Mansur para ser candidato. Entonces, eso es únicamente sobre lo que tenía que explayarse la Corte, ¿no es cierto? Claro. Ahora, como sabemos, los armados de las elecciones de las provincias, hay una cuestión de calendarios electorales y demás que hay que respetar, presentación de listas, de alianzas, de listas y demás. Ahora, con todo esto, con toda esta suspensión de las elecciones, lo que no sabemos es si el domingo se hacen todas las elecciones menos la categoría de gobernador y vice, o si tienen que volver, ¿no? ¿Qué es lo que se prevé ahí en ese caso en cuanto a una cuestión jurídica, ¿no? En el caso de Tucumán se había adoptado desde el minuto uno por suspender todo. San Juan es el que va a votar sin gobernador, digamos. Claro. Entonces, en ese sentido, hay que reprogramar todo nuevamente y definir un calendario electoral que entiendo solamente será los efectos de volver a definir candidaturas de gobernador y vice, ¿no es cierto? Claro. Entonces, digamos, sería lo único que hay para corregir. Entiendo que esa es la posición que va a adoptar el Tribunal Electoral de Tucumán, que es en definitiva el que va a tener que definir esas cuestiones, ¿no es cierto? Ahora, hay que generar también todo un calendario nuevo después en el caso de volver a hacer la elección, en el caso de San Juan, por ejemplo, hacer la elección en particular de la categoría de gobernador. Sí, absolutamente, porque además, a ver, hay otra cuestión ahí. La suspensión que hace la Corte, dice, bueno, suspendemos las elecciones a gobernador, hasta que yo dicte una sentencia definitiva, ¿no? Eso, si nosotros, a ver, yo creo que en este caso, si la Corte resuelve así, porque la sentencia definitiva
ya la tiene a medio hacer, ¿no es cierto? Ya la tiene proyectada, claro. La sacará a fin de mes o cuando el timing de la Corte lo disponga, ¿no? Porque si uno se tiene que manejar por los términos de la Corte, una sentencia definitiva tarda 3 años, ¿no? No vamos a tener a los sanjuaninos 3 años sin gobernador. Claro. Entonces, en este caso, el calendario que haya que definir de cuándo se va a hacer la elección, se va a poder hacer o definir recién una vez que salga la sentencia de la Corte, se notifique y quede firme, ¿no? O sea que ahí hay una incertidumbre completa para los sanjuaninos respecto a cuándo van a saber quién es no su gobernador, sino incluso sus candidatos a gobernador. Claro. Entonces, para repasar, preguntarte de qué manera se está empezando a resolver este conflicto y bueno, esperemos nunca tener un caso como este, después de todo este ida y vuelta y todo este trajinar, nunca tener este tipo de cosas en nuestra provincia, porque imagínense tener que ir a votar un domingo, todas las categorías menos la de gobernador. Después tener que ir a votar, sería una locura. Tenés que votar 6, 7 veces en el año, 8 quizás. Es una locura. Es una locura. Y aparte, en general, sabemos que en los armados electorales las piezas se acomodan de arriba para abajo. O sea que no tener muy claro. Cómo va a ser ese armado, medio que pone en jaque todo lo demás. Mira, en el caso de la provincia de Tucumán ya está previsto que se va a reprogramar y la idea es que se haga este mismo mes. Yo leí que la idea de Mansur era el 28, que estarían perfectamente en condiciones de hacerlo mientras él no integre el binomio de gobernador y vice. En el caso de la provincia de San Juan, vamos a tener que esperar, en el caso particularmente de definir gobernador y vice, a que la Corte Suprema dicte sentencia definitiva, si es que en el medio Unión no se baja antes o lo que sea, ¿no? Cualquiera de esas dos posibilidades. Haciendo una pequeña aclaración, Facu, acá nosotros en Santa Fe no tenemos reelección inmediata, así que no podríamos tener este tipo de problemas, pero en el caso de Tucumán y de San Juan, si uno lee los artículos de las constituciones respectivos, tampoco es que se trata de una violación flagrante a la institucionalidad la idea de estas reelecciones. Son cuestiones debatibles, ¿eh? Claro. O sea, tienen un punto, digamos, tanto Uñac como Mansur. Es una cuestión lisa y llanamente de interpretación de la norma, ¿no? No sí. Por eso no es igual al caso de UCR del 2013 contra Santiago del Estero, porque ahí la Constitución expresamente decía que no había reelección. Claro. Acá la cuestión se puede opinar, ¿no es cierto? Entonces, no es algo tan marcado como se lo quiere hacer ver, ¿no? No es tan claro. Bien. Estuvo buena que la aclaración esa del tema de Santiago del Estero también. Guido, te agradezco el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y bueno, seguiremos atentos seguramente y en contacto para alguna otra oportunidad en la que tengamos que apelar a la docencia en este tipo de temas. Muchísimas gracias por llamar a disposición. Te mando un abrazo. Gracias, hasta la próxima. Bien, ahí estaba el abogado, docente universitario, miembro también del Club de Derecho, Guido Corsalini. Le mandamos un gran saludo, un gran abrazo a todos los amigos del Club de Derecho. Ayer estuvieron en Generación Rota hablando de derecho de los consumidores, así que pueden ver ahí lo que estuvimos charlando.